que nada para mandarles el link cuando finalicemos. Tenemos entonces nuestra clase. Bueno, vamos a prestar atención entonces a nuestro tema, que es un poco complejo de comprender, ya que vamos a ir deduciendo nuestra fórmula. Iniciamos entonces. Buenos días a todos. Alabado sea Jesucristo. Nos corresponde el tema de las leyes de Newton. Como recordarán, este tema ya lo estábamos trabajando. Indicamos anteriormente que las leyes de Newton se conocen como leyes del movimiento. La parte que se encarga de estudiar las leyes de Newton se le denomina dinámica, y la dinámica se encarga del estudio del porqué de los movimientos. Tenemos una comparación de la primera ley de Newton hacia la segunda ley de Newton. En la primera ley de Newton indicamos que la sumatoria de todas las fuerzas son equivalentes a cero, mientras que en la segunda ley de Newton vamos a hablar de que la sumatoria de las fuerzas serán equivalentes a la masa por la aceleración. Tenemos que la definición de la segunda ley de Newton es que la fuerza es directamente proporcional al producto de la masa por la aceleración. Cuando se dice que es directamente proporcional, nos indican que dependiendo de la fuerza que se aplique, así será la reacción de la aceleración. A mayor fuerza, mayor aceleración. A menor fuerza, menor aceleración. A esto se refiere lo directamente proporcional. Tenemos el día de hoy acerca de la fuerza normal. Esta fuerza la vamos a trabajar en el ejemplo más adelante. Tenemos la definición de fuerza normal, que es la reacción del plano o fuerza que ejerce el plano sobre el bloque o sobre un objeto. Esta fuerza normal va a intervenir cuando nosotros vayamos a colocar un objeto sobre una superficie. La superficie puede ser una superficie plana o una superficie con un ángulo de elevación, es decir, un plano inclinado. Nos damos cuenta que en la ilustración nos aparecen dos ejemplos. En el primero tenemos que un bloque se encuentra sobre una superficie plana. En el segundo ejemplo, notamos que el bloque se encuentra, pero ahora sobre un plano inclinado. La forma en la cual se va a calcular dicho valor, la fuerza normal se representa por N mayúscula. El resultado de poder representar la fuerza normal es la multiplicación de la masa por la gravedad. Cuando estemos trabajando sobre un plano horizontal, multiplicamos la masa por la gravedad, que es sinónimo al peso, y esto es el valor de la fuerza normal. Pero si el bloque se encuentra sobre un plano inclinado, la fuerza normal es masa por gravedad y por el coseno del ángulo. Así que estas son las dos formas en que se puede indicar una fuerza normal. Recordemos, para que haya fuerza normal, el objeto tiene que descansar sobre una superficie, plana o plano inclinado. Nuestro ejemplo consiste en lo siguiente. Dice, un objeto de 5 kilogramos colocado sobre una mesa horizontal sin fricción se conecta a una cuerda que pasa sobre una polea y después se une a un objeto colgante de 9 kilogramos, como se muestra en la figura. Dibuje, me dicen, el diagrama de cuerpo libre de ambos objetos. Eso es lo número 1. Número 2, encuentre la aceleración de los dos objetos. Y número 3, encontrar la tensión en la cuerda. Esta tensión es denominada también fuerza de tensión.
Empezamos entonces con la resolución de esto. Solo vamos a resolver este ejemplo porque es muy complejo, así que necesito que presten atención. Tenemos el siguiente sistema de dos masas o dos bloques de 5 kilogramos y 9 kilogramos. Lógicamente, al momento de estos estar conectados, la masa de 9 kilogramos jalará a la masa de 5 kilogramos, quien tendrá una aceleración. Esa aceleración es para la masa de 9 kilogramos y para la masa de 5 kilogramos. Van a moverse en el mismo instante. Es una misma aceleración, como les reitero. Me piden en primer lugar realizar el diagrama de cuerpo libre de cada una de las masas. Para esto voy a utilizar este plano cartesiano que me representa al diagrama de cuerpo libre. Lo voy a colocar en el centro de la masa número 1. Esto se hace con la finalidad de que se pueda observar cada una de las fuerzas que intervienen tanto en el eje X como en el eje Y. Notamos entonces que en el eje Y tenemos a dos fuerzas. Estas fuerzas van a ser la fuerza normal porque está sobre una superficie plana. Y contraria a la fuerza normal, tenemos al peso. Esto es en el eje vertical o en el eje Y. Para el caso del por qué o de cómo se va a mover dicho objeto, tenemos a una fuerza, la cual es la fuerza de tensión. Tenemos entonces que, debido a la fuerza de tensión, es que se va a producir el movimiento en el bloque número 1. Esto es el diagrama de cuerpo libre. Aquí estoy señalando qué fuerzas me intervienen en la resolución de este problema. En primer lugar, a la fuerza normal, al peso y a la fuerza de tensión. Número 2, necesito el diagrama de cuerpo libre del segundo bloque o la segunda masa. Por acá estoy colocando el plano cartesiano en la masa de 9 kilogramos, donde estoy indicando que las fuerzas que tengo solo son en el eje X. ¿En qué eje se va a mover este bloque de 9 kilogramos? Solo en el eje Y. Fuerzas que tengo aquí son debido a que el objeto o la masa se encuentran suspendido en el aire. Cuento con una fuerza de tensión. Dicha fuerza de tensión también se relaciona con mg. ¿Quién es mg? Masa por gravedad es el peso. Estas son las dos fuerzas que se pueden observar en este sistema. Y los puedo mostrar utilizando lo que es este plano cartesiano. Como número 1, entonces, me piden dibujar el diagrama de cuerpo libre de ambas masas. Estos son los dos diagramas de cuerpo libre. Me piden ahora encontrar la aceleración de los dos objetos. Voy a proceder entonces a encontrar una fórmula que me relacione a las dos masas para que de esa forma yo cuente con una fórmula que me permita encontrar la aceleración. Tengo entonces el... Para esto tengo el siguiente análisis. Dice, la primer masa cuenta con el diagrama de la normal con el peso y la fuerza, lo cual se observa en este plano cartesiano. Aquí las tres flechas me muestran cada una de las fuerzas con las que cuento. Entonces,
voy a indicar lo siguiente, que para el caso del eje X, que son las fuerzas con las que yo cuento en el eje X, voy a contar únicamente en el eje X con esta letra F. Esta fuerza es la fuerza de tensión. Dicha fuerza de tensión la voy a colocar por acá. La tensión va a ser igual a la masa por la aceleración. Esto es una multiplicación. ¿Y por qué? Solo denme un momento para salir. Salir. Bueno, les decía que aquí la tensión se va a igualar por la masa por aceleración, porque en el bloque número 1 existe un movimiento en el eje X. Eje X hay movimiento al momento de que la masa número 2 jale a la masa 1, este tendrá movimiento en el eje X, la segunda masa tendrá movimiento en el eje Y. Tenemos entonces que cuando hay movimiento en dicho eje se iguala a la masa por la aceleración. Entonces, para el caso de la fuerza del eje Y, tenemos a dos variables. Tenemos a la normal y tenemos al peso. Dependiendo de dónde se vayan a posicionar, notamos que en este plano cartesiano podemos notar que la normal, este es el origen de donde se encuentra el objeto. Y tenemos que en la parte de arriba contamos con la normal y en la parte de abajo contamos con el peso. Por la ubicación donde se encuentra la normal, diremos que la normal tiene un signo positivo, y por la posición donde se encuentra el peso, diremos que tiene un signo negativo. Entonces digo que la normal menos el peso es un equivalente a 0. ¿Por qué a 0? ¿Y por qué no a la masa por la aceleración? Esto es porque en el eje Y no hay movimiento. Si nos vamos a referir a la masa número 1. La masa número 1 entonces me muestra que no hay movimiento en el eje Y. Continuamos con la masa número 2. En la masa número 2 se tienen 9 kilogramos. Estos 9 kilogramos se mueven solamente en el eje Y. Decimos entonces que esta masa cuenta con las variables de la variable de tensión y la variable de mg. Mg recordemos que es peso. La tensión y el peso. Por la ubicación que tiene la tensión, decimos que la tensión es positiva y el peso es negativo. En la fórmula debiera quedarme tensión menos peso. ¿Por qué esta fórmula entonces me está presentando la tensión con un signo negativo y el peso con un signo positivo? Esto es debido a que esta masa se va a mover hacia abajo, es decir, de donde se posiciona dicho objeto, tendrá un movimiento hacia abajo, lo cual le va a generar un signo negativo o un valor negativo. Ahora bien, si el movimiento tiene un sentido negativo, si multiplico el signo de la tensión con el signo del movimiento, obtengo un valor negativo. Es decir, menos por más, que es el signo de la tensión, me va a quedar negativo. Para el caso del peso,
que tiene un signo negativo, el sentido del movimiento, que es negativo, multiplicados por otro negativo, me da un valor positivo. Por esa razón, mis variables son menos tensión más peso serán igual a la masa por la aceleración. ¿Por qué igual a la masa por la aceleración? Porque existe movimiento en el eje Y. Voy a despejar entonces a la tensión, quien tiene un valor negativo. Despejo a la tensión, es decir, traslado a la tensión hacia el lado derecho y de menos me quedan más. Asimismo, voy a trasladar a masa por la aceleración en el lado izquierdo. Por esa razón, de positivo, masa por aceleración me está quedando negativo menos masa por aceleración. ¿Con qué finalidad hago esto? Esto lo hago para poder yo construir, voy a poder construir una fórmula que me relacione, vamos a ver, una fórmula que me relacione a lo que es la primera fórmula de la masa con la primera fórmula de la masa 2. La primera fórmula de la masa 1 con la primera fórmula de la masa número 2. Siendo así, nos damos cuenta que aquí me dicen la tensión es igual a la masa 1 por aceleración. Y en este caso también me indican que la tensión es igual al peso 2 menos la masa 2 por la aceleración. Cada uno de estos valores son, voy a relacionar esto que estoy resaltando o que está resaltado con un color verde de la tensión como el lado derecho de la fórmula y esta parte que está también resaltada con este color verde como lo que es la parte izquierda de la fórmula. Esto lo hago con la finalidad de que la masa 1 y la masa 2 están relacionados y entonces tendré que construir una sola fórmula que me relacione a la masa 1 con la masa 2. Siendo así, que voy a venir y agrupar donde yo encuentre aceleración y masa 1, esto que voy a resaltar con un color amarillo, junto con esta otra parte. Esto que acabo de resaltar, los voy a agrupar en el lado izquierdo. Recordemos que cuando estamos moviendo una variable del lado derecho al lado izquierdo cambia de signo, o si la variable se encuentra en el lado izquierdo y lo traslado al lado derecho, cambia de signo. Siendo así que esto que voy a resaltarles, los estoy agrupando de la parte de arriba hacia la segunda fila. Por acá ya he agrupado a la masa 1 por aceleración con la masa 2 por la aceleración. Por acá tengo una agrupación entonces. Vamos a ir. Bueno, continuando con la explicación. Ya agrupados, esto que me conlleva esto que conlleva la relación de la masa 1 con la aceleración y la masa 2 con la aceleración, vengo y le retiro el factor común. ¿Quién es el factor común entre la masa 1 por aceleración y la masa 2 con la aceleración?
va a ser la aceleración. Se mueven con una misma aceleración ambas masas. Por esa razón les voy a retirar la aceleración o la letra a ambas masas y me queda lo siguiente. A multiplicados por masa 1 más masa 2 es el equivalente de lo que tengo en la parte de arriba. Como necesito encontrar el valor de la aceleración, voy a despejar. El despejar consiste en dejar sola a la variable. Entonces tengo que la aceleración es igual al peso 2 divididos la suma de las masas. Este paréntesis que tengo por acá lo estoy bajando para dividir. En esta fórmula me piden el valor del peso 2 para dividirlos entre la suma de las masas. Como recordarán, solo me proporcionan masas y no me están proporcionando a peso. Por esa razón estoy con esta última fila, esta, donde estoy indicando que la masa 2 por la gravedad es el equivalente a el peso. Esto entonces que voy a tratar de resaltar, vamos a ver si me permite. Esta parte que voy a resaltar con este mismo color amarillo, su equivalente es M2 por gravedad. La masa 2. La masa 2 por la gravedad es el equivalente del peso. Ya tengo, con estas dos fórmulas y puedo calcular a la aceleración. Voy a ir solo por las masas. Notemos entonces que cuento con la última fila de la fórmula, donde voy a hacer la sustitución. Me piden el valor de la masa 2 y según este sistema, la masa 2 tiene 9 kilogramos multiplicados por G, donde G es un valor de 9.8. La multiplicación de 9 por 9.8 me da un valor de 88.2 newtons. En la fórmula me piden sumar a las dos masas. La suma de ambas masas es decir, 5 más 9, estos son 14 kilogramos. Tenemos entonces que 88.2, la suma de, la división, perdón, de 88.2 entre 14 me da un valor de 6.3. 6.3 metros sobre segundos cuadrados es el valor de la aceleración con la que se irán a mover estas dos masas. Ya tengo entonces, anteriormente, tengo los diagramas. Bueno, el ejercicio me pide dibujar los diagramas de cuerpo libre, que ya los tengo por acá. También me pide encontrar la aceleración de los dos objetos, que es lo que acabo de encontrar con un valor de 6.3 metros. Y por último me pide encontrar la fuerza de tensión. La fuerza de tensión es la letra T. Hay dos formas de poder resolver esta fuerza de tensión. Primero que nada, tenemos a la primera fórmula que nos indica lo siguiente. Estas que estoy resaltando con un color morado son las fórmulas que me sirven para poder encontrar a la tensión. En el lado izquierdo tengo que la fórmula más corta es masa 1 por aceleración. Recordemos que el valor de la masa 1 es de 5 kilogramos y la aceleración son 6.3 metros. Entonces, hago la sustitución. 5 kilogramos multiplicados por 6.3 son 31.5 newtons. Porque newtons, recordemos que el multiplicar kilogramos por metros sobre segundos cuadrados me da de resultado newton. Y acá tengo 5 por 6.3, que es un valor equivalente a 31.5 newtons. Esta es la fuerza de tensión.
Al momento de encontrar la fuerza de tensión, ya es innecesario realizar el procedimiento que tengo en el lado derecho. Pero como les estaba indicando, aquí yo solo les estoy demostrando que ya sea que yo utilice la fórmula del lado izquierdo o la fórmula del lado derecho, me va a quedar el mismo resultado. En algunos ejercicios varía el resultado que se obtiene. En mi caso es que me piden al peso 2. Si quiero hallar al peso 2, recordemos que en el ejercicio anterior, yo ya había encontrado dicho valor. El valor del peso 2 es equivalente a 88.2 newtons. Este es el peso 2. Aquí tengo 88.2 newtons. Por acá, perdón. De 88.2 newtons. Y tengo a la masa 2. La masa 2 tiene un valor de 9 kilogramos por la aceleración. Aquí la fórmula me pide masa 2 por aceleración, que son 9 multiplicados por 6.3. 9 multiplicados por 6.3 son 56.7. Y la resta de ambos son 31.5. El peso 2 de 88.2, restándole el producto de masa 2 por aceleración, que son 56.7, la resta de estos me da un valor equivalente a 31.5. Cuando resuelvan los ejercicios, solo deben efectuar uno de estos cálculos. Yo realicé los dos para demostrarles que, ya sea que utilicen la fórmula 1 o la fórmula 2, les va a dar el mismo resultado. Hasta aquí con nuestra explicación. Este es el ejercicio que necesito que resuelvan, donde dice que consideren este sistema para el ejercicio 1 y para el ejercicio número 2. En el ejercicio 1 nos están presentando una masa de 7 kilogramos y una masa de 12 kilogramos, donde van a tener que efectuar todo el procedimiento que realicen. Si solo me utilizan la fórmula para sustituirla, se los devuelvo y les pongo 0. La explicación que les estoy dando es que necesito que hagan todo el procedimiento que realicé, desde el diagrama de cuerpo libre hasta el despeje de cada una de las fórmulas. En el ejercicio 2 nos dice, calcule la aceleración, la tensión y la fuerza normal. Esta fuerza normal que les estoy resaltando con un color morado, la fórmula para la fuerza normal es la siguiente. Esta es la fórmula que necesitan para poder resolver o hallar el valor de la fuerza normal. En mi ejercicio, como no me pedía hallar la fuerza normal, por esa razón yo no realicé dicha resolución. Para la resolución de la fuerza normal, se dice que la normal es igual al peso. Entonces decimos que este peso es el peso, la masa 1, por favor. Decimos que la normal es igual al peso 1. Peso 1 son 21 kilogramos multiplicados por la gravedad. Este es el procedimiento para hallar la fuerza normal, pero antes deben efectuar también el cálculo de la aceleración y el cálculo de la tensión. Me indican si tienen alguna duda al respecto de esto. Y si no, pues nos quedamos hasta aquí. La próxima semana vamos a resolver 2 distintos ejercicios a estos, ya que ya no me va a costar tanto explicarles de dónde es que extraigo cada una de las variables. Bueno, nos quedamos entonces hasta aquí. Yo les comparto el link de la clase para que si les queda alguna duda, pues ahí puedan observar. Gracias por su asistencia. Me hizo falta uno de sus compañeros, así que por esa razón, gracias por activar su cámara. Nos vemos la próxima semana. Que tengan feliz día.
Feliz día, nos vemos. Profe, Nos vemos, Pablo no feliz te va día. a dar copia. Feliz día, Elías, nos vemos. Y Ok. Brian, bien portado, Brian. Gracias.